Vale, hoy toca corriente y me da mucho miedo la corriente. Muy buenísimos días, gente de bien. Bueno, no tan buenos porque ya lo habéis visto. En realidad en este vídeo no vamos a empezar con la corriente, lo que vamos a hacer va a ser esta caja de aquí, no sé si podéis verlo. Aquí es donde va a llegar la toma principal de corriente, el cable grueso, el que nos va a dar toda la potencia. Y lo que queremos es hacer una caja, aquí, una caja estanca, para poder conectar este cable que trae la corriente y a la vez dejar un par de tomas para conectar termo y demás. Así que empezamos. Vamos a empezar con el material que necesitamos hoy. Estas dos super máquinas, lijadora y moladora. Unas tomas por aquí, otra toma por aquí, más tomas, imprimación antioxidante, pintura, transformador de óxido. Esto para pintar, que tendremos que limpiarla antes de usarla porque está la pobre que no puede más. Y ya lo veis, tenemos la mesa llena, pero aún faltan el compresor para poder pintar con esto. También faltaría el soldador y herramientas varias que iréis viendo que usamos durante el vídeo. Y como seguro que ya os podéis imaginar, lo que vamos a hacer va a ser restaurar esta caja. Una caja reciclada, como siempre. Ya sabéis que aquí en el canal intentamos reciclar cualquier cosa que podamos. Y lo que vamos a hacer va a ser restaurarla. Restaurarla para colocarla aquí detrás, como caja eléctrica exterior. Bien, a esta caja es donde va a llegar la toma de corriente que va a dar electricidad a todo el contenedor. Así lo podremos conectar y desconectar cuando queramos. Por lo tanto, en esta caja, que podéis ver por aquí, tiene algunos puntos de óxido. Lo que haremos será limpiarla, quitarle todo el óxido y pintarla. Ya podéis ver por aquí, no sé si se aprecia, tiene una goma para que cuando cierre con llave quede estanco. Y lo que haremos será fijar esta toma aquí dentro para que el cable principal de corriente, que vendrá con esta otra toma, nos pueda entrar por aquí debajo y poder conectar y desconectar cuando queramos. A la vez también pondremos dos tomas de corriente para poder conectar termo o cualquier otra cosa que necesitemos. De esta manera no siempre tenemos que tener conectado el contenedor a la corriente. Si lo moviéramos en un futuro, por cualquier razón, solo tendríamos que llegar al lugar de destino y conectarlo. Fácil, muy fácil. Vamos a empezar quitando el óxido, limpiando y pintando esta caja. Pero antes de ponernos a lijar, lo que vamos a hacer va a ser darle unos puntos de soldadura en estos tres agujeros, que supongo que aquí debía haber unos LED, unas luz LED. Vamos a taparlos dándole unos puntos de soldadura.
Bueno, yo creo que ya está bien de tanta escena, de esta cinemática, por llamarlo de alguna manera, porque son muy difíciles de hacer, son muy complicadas de hacer. Encima, cuando estás solo es más difícil todavía, claro, tienes que aguantar o mover lo que tengas que mover, a la vez mover la cámara, trabajar con la otra mano, muy complicado. Además, mi pulso es horrible, mi pulso es horrible. Así que, de momento, en este vídeo ya nos dejamos de escenas de este tipo y vamos a ver qué tal ha quedado la caja. Aquí la podéis ver y para mí ha quedado horrible, pero fatal, no me gusta nada. Primero que debería de haber lijado mejor y haber pintado con un rodillo el transformador de óxido porque han quedado las marcas, pero no es solo eso, sino que esta pintura de aquí, este esmalte, es brillante. Sí, brillante, la cagué máximo comprando esmalte brillante. El brillante marca muchísimo más los fallos. Yo lo quería satinado por esa razón y porque me gusta más, pero la cagamos si compramos este. No me gusta, no me convence para nada, así que hemos comprado una nueva pintura, antracita también, pero satinado, y en cuanto llegue lo pintaremos. Vale, entonces vamos a coger esta caja y ahora que ya lo tenemos a nivel, vamos a marcar el lugar donde vamos a soldar los tornillos para fijarlo. Perfecto. Y creo que ya podéis ver los puntos donde vamos a soldar. Antes vamos a pasar los cables, tanto el principal, este grueso que nos dará corriente al contenedor, como el cable que nos va a dar corriente al termo y a una conexión extra que vamos a dejar aquí en el exterior. Como veis, ya hemos pasado la guía pasacables. Si no habéis visto el vídeo en el que realizamos todo el cableado dentro del contenedor, echarle un ojo. Lo voy a dejar por aquí, me muevo, lo voy a dejar por aquí, por esta zona, no sé exactamente dónde. Y vamos a eso, vamos a usar este cable, si no me equivoco es de 2,5 milímetros. Vamos a pasar estos 3 cables para dar corriente a esta zona de aquí del exterior. También pasaremos este de aquí. Vamos al lío. Bien, ya podéis ver que nos ha salido por aquí. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con este de aquí, el que nos va a traer la corriente al contenedor. Vamos a pasar la guía y el cable. Bien, pues ahora sí que vamos a proceder a soldar estos tornillos. No estoy seguro de si se ha enfocado, pero vamos a soldar estos, cómo pesa, estos tornillos ahí. Vamos a lijar un poco la zona y soldamos. Exactamente. Ya estamos aquí, ya lo visteis ayer, se nos hizo de noche, pusimos el foco, ya teníamos todo soldado, ya me había despedido la cámara y me di cuenta de que se había acabado la batería. Vamos a seguir con lo de hoy. Aquí lo podéis ver, tenemos ya los 4 soldados. Hemos comprobado ya y nos encaja perfectamente la caja, así que vamos con lo siguiente. Vamos a pasarle un cepillo para limpiarlo y vamos a darle una imprimación para que no se nos oxide.
Y yo nunca he desmontado ninguno de estos, pero no creo que sea demasiado complicado. Le vamos a quitar los 4 tornillos a este, y a este de aquí, supongo, por lo que he visto, los debe tener aquí dentro. Así que vamos a sacarle esos tornillos y vemos qué tal. Vamos a conectarlo todo, que por lo que veo este ya te marca dónde está la tierra, dónde está la fase y te marca todo. Vamos a conectarlo todo y lo fijamos aquí dentro. Y este sería el resultado del primero. Si veis algo mal, decírmelo, que no quiero que explote nada, por favor. Y bueno, ahora tan solo haría falta ponerle la tapa, y antes de ponerle la tapa, fijarlo aquí con unos pequeños roscachapa, con unos tornillitos para metal, con la punta de broca, que los pondríamos aquí en las esquinitas y nos quedaría fijo ya. Mientras, antes de fijar este, vámonos a por este de aquí. Y ahora que ya tenemos todo esto instalado, lo único que nos faltaría sería lijar y pintar. Y como no, para esto vamos a hacer nuestra habitual magia. Ya lo veis, espero que os haya gustado. Ya sabéis que estamos intentando mejorar la calidad de los vídeos. Ahí estamos intentándolo. Aquí tenéis la caja, que nos ha quedado genial, nos ha quedado muy bonita. Y en el siguiente vídeo ya clavaremos la pica de tierra, haremos un par de conexiones y ya por fin ¡bum!, conectamos la corriente. Que yo estoy cagado porque creo que o explotamos o ardemos, o como hay algo mal, la liamos. Pero bueno, lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.